La tenemos ya en línea a nuestra compañera, nuestra corresponsal allí en Viena, Austria, Karin Heumann. Bienvenida, Karin, un gustazo saludarte. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Bien, estás? Gracias. bien. Acá bien, te estamos, vos sabés, siempre con sorpresas, ¿no? Me En todos imagino. lados. Sorpresas te da la vida te da sorpresa. ¿Te acordás el Sí, famoso salimos de una temita? pandemia, de golpe todos se olvidan de la pandemia, Y entramos en aumentan otro los bolonqui. casos y bueno, y ahora tenemos este problema, digamos, Ujú. yo le voy a llamar guerra mediática Y sí, entre guerra Estados Unidos y tremenda, ¿no? Rusia. Sí. Sí, y bueno, y todo. Y me gustaba Ujú. compartir con ustedes, Bien. Pedro, para A ver. explicarles también la interpretación del texto del mensaje de cadena nacional de Vladimir Putin. Ujú. No sé si están informando. Sí, lo escuché hace un Él es- ratito que entre bloque y bloque de reportajes y entrevistas que venía realizando iba viendo algo, escuchando los monitores, pero viste, a bueno, veces yo no puedes la totalidad. Por les eso paso la estaría carta bueno oficial. que nos Sí, la cuentes carta lo oficial último. y Hmm. sí, la carta oficial y A después ver, podemos hacer esa interpretación desde la política internacional, a ver, ¿sí? sí. Bueno, ¿Qué dijo dice. Vladimir Putin hace un ratito nada más? A ver, en vivo y en directo un adelanto en toda la red mundial de Galáctica Internacional. A ver, Karim. Texto del mensaje en cadena nacional de Vladimir Putin a Sí, la nación rusa y el mundo. a ver. Ciudadanos de Rusia y ciudadanos del mundo, hermanos todos. Ujú, Un sector de los gobiernos del mundo occidental, los gobiernos que conforman a la Unión Europea y la OTAN, quienes ujú. representan de manera relativa a un poco más del 11% de la población mundial, Ajá. han decidido coaccionar y someter a sus designios a mucho más del 89% de los habitantes de los seres humanos que viven en este planeta, han decidido execrar de la civilización, de su supuesta civilización, a todos los ciudadanos rusos, estén donde estén sobre este planeta, sin importar en el ámbito de la vida, a ver Ajá. que se me corrió un poco, Sí. ya les sigo, Ajá. sí, sin Esto es lo último que importar. acaba de emitir justamente el presidente de Rusia hace instantes. Una primicia exclusiva que nos está brindando Karin Heumann desde Viena, Austria, la red de televisión rusa. Ustedes saben que está cortada en muchos países del mundo, así que este es un Sí, informe exclusivo que estamos brindando a través de Galáctica Radio y Televisión. Somos el único medio que está anticipando esta información. Una primicia absoluta desde Viena, Austria. A ver, sigamos, Karim. sí, de la civilización, de esta supuesta civilización a todos los ciudadanos rusos, estén donde estén sobre este planeta, sin importar el ámbito de la vida que se desenvuelven, Ajá. condenarlos por haber tenido la maldición de nuestra dicha, de Sí. haber nacido sobre nuestra gran tierra patria. No importa lo Ujú. que pensemos, lo que hagamos, cuáles sean nuestras inclinaciones, nuestros sueños, principios o ideales, solo por el simple hecho de ser rusos, es decir, de la noche para la mañana, han decidido que los ciudadanos rusos hemos perdido nuestra condición humana, ya que no pertenecemos a este planeta. Ajá. O sea, te das cuenta el enojo y la Fuerte. interpretación De de los Putin, ¿no? rusos. Ujú. Y del Ahora lo Kremlin. sigo, Ujú. ya que no pertenecemos a ver, que Estas esta, manifestaciones la acaba de realizar hace instantes el presidente de Rusia sí, desde la televisión justamente estatal del gobierno del Kremlin, concretamente. exactamente, A y ver, sigue. sí. Algo así jamás se ha visto en toda la historia humana. Lo más Ajá, parecido que se haya visto alguna vez fue cuando el régimen nazi de Adolfo sí. Hitler y sus acólitos decidiesen en su tiempo que los ciudadanos alemanes y del resto de Europa con filiación religiosa judía, afiliación política comunista o afinidad étnica dudosa que no fuera la superior etnia o mayor o mal llamada raza acorde a sus ideales, careciesen de una humanidad lo suficientemente digna y apropiada para no ser esclavizados y o exterminados, a su vez, amenazan con igual destino a todo aquel que muestre amistad, solidaridad o simpatía con los rusos. Ajá. Hasta ahí Esto vamos. abre un antes y un después de este conflicto también, ¿no? O sea, no solamente el conflicto bélico, sino el conflicto comunicacional a nivel internacional de las corporaciones, por lo que está planteando el Kremlin y el propio presidente ruso, que se siente atacado, él en este caso, a pesar de lo que algunos dicen que quiere defender los laterales de su territorio continental, ¿no? Sí.
O sea Cómo se que analiza esto? sigue. ¿Cómo se están analizando y visualizando en este preciso momento allí en Europa, cuando acaba de aparecer esta declaración que todavía no ha llegado a esta parte del planeta y que en muchos puntos del mundo se desconocen todavía? Quiero, Seguramente, quiero terminar a ver, de leerlo, así lo lo charlamos. analizamos, a ver. Dice, y a su vez amenazan con igual destino a todo aquel que muestre amistad, solidaridad o simpatía con Sí. los rusos, Mm, estén estos amigos donde estén. ajá. Toda esta parafernalia extremista es justificada por el hecho de que una nación ejerciese el elemental derecho que tiene todo país, sociedad o ser humano de defenderse, de resguardarse, tomando la iniciativa ante una agresión disfrazada de bajo intensidad, o Ujú. sea, disfrazada de bajo intensidad, Sí. pertinaz y continua, que le pone y les pondrá en el transcurso del tiempo en grave riesgo en su integridad territorial y en la seguridad y vida de sus pobladores. Ajá. No tengo que explicarles de más, todo aquel que me escucha sabe muy bien, así se negase en entender de qué es lo que les hablo. Esta representación de Occidente como respuesta a nuestro atrevimiento soberano ha decidido aplastarnos, ya sea de manera física, material o moral. Ujú. O sea, que Y para está saliendo a defenderse abiertamente, muy claramente Putin, Exactamente. ¿eh? Y Mm, para ello aplico sí. cobardemente una guerra económica, Ajá. mediática e informática de carácter relámpago brutal, más todos terminó en simples deseos impulsivos alejados de la realidad. Sus anhelos inmediatos han fracasado. Occidente no logró organizar ni imponer Ujú. una guerra económica y relámpago en nuestra contra, ni mediáticamente han logrado incidir plenamente en la generalidad de las mentes. Nuestra aislación como sociedad, el cepo informativo que han implantado en sus territorios y dominios solo perjudica a sus ciudadanos de a pie. Y como la mentira tiene corta vida, más temprano que tarde, sus mismos ciudadanos van a exigir su libertad de albedrío, libertad que jamás podrá ser suprimida por nada ni nadie, porque Ujú. forma parte en sí de la misma condición humana. Las sanciones contra Rusia, en vez de hacernos daño, nos fortalecen. Las mismas han supuesto muy bien un duro golpe para el conjunto de la economía global, economía que usufructúan y manipulan, pero que ya hoy no pueden plenamente controlar. Se les ha Ujú. escapado de las manos y ahora solo afectan a los propios europeos y estadounidenses, a sus propios ciudadanos, a través del crecimiento de los precios de gasolina, energía, alimentos, a través de la pérdida de sus puestos de trabajo, ciudadanos de Europa, de Estados Unidos y ciudadanos de a pie. No es verdad que sus problemas se deban a las acciones hostiles de Rusia. No se debe a las acciones irracionales e irresponsables de sus líderes, quienes pretenden hacerles pagar con su propio dinero la lucha contra la Sí. mítica Mm, amenaza Rusia. Todo es mentira. La verdad es que los problemas actuales que enfrentan millones de personas en Occidente se deben a las acciones cometidas por las mm. élites gobernantes de sus estados, por sus errores, su miopía y sus ambiciones desmedidas, alejadas de la realidad. Están obsesionadas con sus propios intereses de lucro y superganancias, son incapaces de ver más allá, de tener empatía con ustedes y sus más elementales necesidades. Fuerte, ¿eh? Rusia respeta Mm, su propiedad, Rusia seguirá respetando la propiedad de todos, a diferencia de Occidente. Respetaremos sus derechos, a diferencia de esta representación parcial que se abroga todo el Occidente, que canibaliza la propiedad y los recursos de todos. Las acciones ilegítimas de congelación de una parte de las reservas del Banco Central socavan la fiabilidad de los llamados activos de primera clase, del dólar. De hecho, tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han declarado de facto en suspensión de pagos frente a sus compromisos con Rusia con ello. Ahora bien, ¿quién perjudica a quién? ¿Perjudica a Rusia? No creo, se perjudican irracionalmente a sí mismos. ¿Qué país? ¿Quién en su sano juicio desde ahora va a confiar de Occidente? ¿Quién va a guardar sus reservas, sus riquezas, su dinero en sus bancos? Y si de manera unilateral y alegre se apropian de los mismos, actúan como piratas, como vulgar ladrones. ¿Quién va a confiar en un sistema financiero una vez concluida la intervención especial de Ucrania? ¿Quién? Occidente busca sembrar discordia entre los rusos apostando por la traición. Ellos otra vez quieren volver a intentar presionarlos, convertirnos en un país débil y dependiente, mm. violar nuestra integridad territorial, desmembrar a Rusia. No lo lograron entonces y no lo harán ahora. Occidente apostará por la llamada quinta columna, por los traidores, por quienes ganan dinero aquí, pero viven allá.
Lo que tiene que quedar claro para todos, y con ello concluyo, es la evidencia de que estos últimos acontecimientos ponen fin al dominio global de los países occidentales en la política y en la economía mundial. Es más, ha quedado en entredicho, en duda, al modelo económico que durante decenios se nos ha impuesto al mundo en general y la obsesión patológica de Estados Unidos y sus aliados por las sanciones. No la comparten los países donde vive más de la mitad de la población mundial. Esos países representan la parte más prometedora a su futuro. Son las economías que más rápido crecen. Rusia está entre esos países. Estamos juntos. Esto es porque Rusia tiene todos los recursos, tanto naturales, materiales y humanos, que estas naciones emergentes necesitan. Occidente no tiene ya nada que dar, nada que ofrecer que no sea robo, todo lo han malgastado y agotado. Solo tienen la codicia y la necesidad de cortar el crecimiento de estas naciones emergentes. ¿Cómo Es estamos? por ello que ya es inevitablemente el arranque pujante de nuevo sistema económico comercial que emerge, sistema donde el mundo tendrá la garantía de sus riquezas no serán expoliadas arbitrariamente y en donde se pueda comerciar e intercambiar de manera floreciente, natural, segura. Rusia siempre en el transcurso de la historia ha brindado grandes aportes en la evolución de la civilización humana. Esta vez tampoco iba a ser diferente. Rusia siempre ha estado y será siempre parte de la historia. Bueno, muy, Vladimir muy Putin. concreto Putin, ¿eh? O sea, enojado y también planteando realmente la realidad de lo que pasa justamente de los negociados, no solamente de los empresarios y grupos internacionales, sino de algunos empresarios también de su propio país. De alguna manera, Karen está haciendo este planteo, ¿no? Exactamente. Lo que sucede que yo analizando internacionalmente, Sí. estoy viendo que se toman muchos partidos de una postura o de la otra. Ahora, esto que acaba de emitir, este mensaje que acaba de dar Vladimir Putin, ¿cómo está siendo recepcionado ahí en Europa? ¿Cuáles son las repercusiones que estás viendo se están dando en estos precisos momentos? Bueno, es muy reciente la publicación. Lo Claro, único que te recién puedo acaba decir de... Sí. que Austria ha dicho, estamos agradecidos de mantener esta neutralidad, Ajá. estamos agradecidos de no habernos involucrado a esas sanciones, porque realmente la economía europea, como ser nosotros, no podemos someternos a la dependencia de Estados Unidos o Japón para comprarles el gas o Sí. la energía, cuando pagamos un 60% menos en Rusia. Sí. Y la sociedad rusa no tiene nada que ver con los conflictos que hay entre Ucrania y Rusia. Son conflictos, como sabemos, desde el año 1200, que vienen por una ideología de religiones, ya la sabemos, de una cultura oriental, donde la mentalidad es diferente, donde la lucha por los derechos es diferente, donde han tenido conflictos y compromisos entre ambos países donde no se han cumplido, y donde cada uno defiende sus intereses, pero nosotros no nos podemos meter ni tampoco involucrar y digamos, alimentar más a lo que es un conflicto de armamento, donde vos fíjate, genial, ¿no? Lo que hace Zelensky. Él no se rinde, pero que 3 millones ya de sus ciudadanos hayan abandonado el país y nos los carga a nosotros, a los europeos. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Recién salimos de una pandemia. ¿Cómo vamos a podernos hacer cargo económicamente de 3 millones de ciudadanos cuando los mismos ciudadanos de los propios países tienen que recuperar sus ingresos? Que no se pueden tienen sostener. Que levantarse. Claro. Es una falta de responsabilidad. Un cómico que a su vez somete a la mentira mediática, haciendo actuar a sus artistas ucranianos, vendiendo una guerra que no es, vendiendo informaciones que no es. Países que se cargan la bandera ucraniana sin ver realmente cuál es la realidad del conflicto. Claro, o sea, es tremendo. Por eso hay que mostrar, es importante. Sin analizar las partes. Claro, hay que mostrar las dos caras de las monedas, ¿no? Porque realmente hay mucha confusión. Y no hay que poner partido de claro. nada. Hay que entender la posición de cada uno y como países mantenerse neutrales y fomentar la paz, no la venta. Cosa que no han hecho los organismos internacionales, ¿no? O sea, los organismos internacionales que tendrían que haber estado trabajando con este tema no lo han hecho. O sea, están no en una, hacen nada. están en una discusión estamos manteniendo tonta. a un par de vagos, de millones de vagos por las Naciones Unidas, que las Naciones la Unidas... Corte de la Haya, las Naciones organización. Unidas, qué bárbaro. Sí, pero vamos a ver que las Naciones Unidas es una organización internacional que solo mantiene a vagos, que es digamos, mantenida por nuestros impuestos. Claro. Sí. Y también por los intereses de esta élite que él nombró. Él no pegó a la Agenda 2030, pero indirectamente dio a conocer que nosotros estamos siendo dependientes de una política corrupta que nos está llevando a una globalización
socialista donde pocos van a defender sus intereses, como ser Estados Unidos, que quiere dominar a todo el mundo, y como ve que está perdiendo fuerza, se la agarra contra Rusia y contra otras fuerzas. ¿Por qué ahora Estados Unidos también está amenazando a China? Porque se da cuenta que ya no les hacen caso, y los europeos también van a despertar. En realidad, los europeos son tan tibios de no animarse a decirle a los Estados Unidos o a Biden, chau, pero por detrás están podridos, no quieren tener más dependencia ni económica ni cultural con los Estados Unidos de América. Y menos Alemania tal vez tomó la con iniciativa, Karim, Alemania tomó la iniciativa de alguna manera tratando de no romper los acuerdos con Rusia, con el tema de la provisión del gas de alguna manera, o sea, se está dando esto un poco que se está desinflando toda esta orquestación mediática que se ha dado en las últimas semanas. Y sí, como ves, está, digamos, se está dividiendo en dos partes Alemania. Está la Alemania pro-Rusia y la Alemania contra Rusia, digamos, porque está sometida a esta solidaridad de políticas socialistas sin tener en cuenta la traición que se está provocando a los propios ciudadanos europeos. Porque fíjate que la misma Alemania le dijo a Polonia, basta, no podemos recibir más, digamos, refugiados ¿Y Francia ucranianos. Francia qué lo dice? está diciendo Italia. Claro, ¿y Francia qué está diciendo? Porque Macron se reunió varias veces con Putin y trató de alguna manera de llegar a suavizar con algún tipo de acuerdo, ¿no? Es muy crítica, sí, es muy crítica la postura de Francia. Tal vez está enojado también por la pérdida de la venta de armamento justamente naval, ¿no? Dicen que ahí hubo una metida de pata de algunos de los funcionarios internacionales que les hizo perder un gran negocio a los franceses. Exactamente, pero te das cuenta la falta de lógica, que se trata todo de venta y compra de armamentos, de un cambio de potencias políticas, económicas, y Estados Unidos aprovechando su oportunidad para hacer más dependiente a los países latinoamericanos, posicionarse en Europa donde ya no tiene voz ni voto, o sea que es un conflicto mediático complicado. Y digamos complicado, donde está pésimamente mal que países y digamos políticos se carguen la bandera de uno o del otro, porque ahora, Ucrania Putin no es otra forma de ser un títere de Soros y de Biden para promover la globalización, pero hay un porqué la OTAN y la Unión Europea no quieren saber nada de aceptar a Ucrania dentro de esos tratados. Entonces tenemos que pensar bien analíticamente todos los factores. Claro. ¿Qué pasa con este tema del corredor humanitario? ¿Hizo referencia el presidente ruso recién en este mensaje que acaba de emitir en relación a ese tema? ¿Hay alguna manera de salvaguardar a la población civil? Porque ahí está el otro gran problema, ¿no? O sea, si bien ellos ya están mandando corredores humanitarios, la misma Rusia, a los mismos países europeos que les están ofreciendo todas las posibilidades, pero también se llama la reflexión. Si Zelensky somete a 3 millones o 40 millones ya de ciudadanos a una guerra, él mismo se tendría que hacer responsable económica y solidariamente de atender a sus ciudadanos. Pero nos está cargando a todos los europeos y piensa que el europeo siente solidaridad, pero por el otro lado se está fomentando un nacionalismo y una bronca hacia esta cultura de los europeos porque estamos cansados, 2 años y medio de pandemias. A nosotros nos cuesta caro formar parte de la Unión Europea. Y no se formó para ayudar a los otros países que no tienen nada que ver y que no saben conocer sus límites en los conflictos. En esta cuestión, entonces hay que analizar todo. Sí. Teniendo en cuenta esto que vos planteás y dándonos de alguna manera un aire para decir, bueno, ¿qué pasa con el resto de las potencias, de los países que están dentro del área asiática? Hablemos, por ejemplo, de Turquía, hablemos de la India, hablemos del propio Israel y de los países árabes, ¿no? ¿Qué están opinando? ¿Cuál es la versión que vos tenés de su posicionamiento de estos países con respecto a este conflicto en concreto? Bueno, con respecto a Israel, vos también sabés, lo sabemos muy bien, está el problema en Israel entre la ideología sionista, ¿no? Sí. Que también dentro del sionismo tenemos una parte que está con acuerdos con los nazis, ¿no? Y tenemos los sionistas políticos que realmente quieren hacer sus comercios, que no... O sea, dentro del mismo Israel tenemos 3 distintas posturas, ¿no? Eso lo sabemos muy bien a nivel político. Y entonces, la postura de Israel, hay quienes apoyan a la ideología rusa,
y otros que están en negociaciones, ya sabemos, con el gobierno ucraniano, ¿sí? Es decir, que la postura de Israel está muy dividida. Ahí no se Sí, eso puede... lo sabemos. Es la realidad La también realidad, desde que claro. se comentó en el problema de Israel con Palestina, con Israel, con las distintas posturas. Es un país liberal, también trata de mantenerse neutral, pero también están los oportunistas que piensan en sus propios negocios, Claro. ¿no? Como en todo país los hay. Sí. O sea, de eso no podemos juzgar. Tenemos Nadie está también en la exento, misma claro. Austria, sí. Sí. Pero esa es la realidad. Por Sí. otro lado, Turquía está apoyando a Rusia porque dicen no nos metemos en ese conflicto Claro. interno. Y no podemos sancionar económicamente a una sociedad que no tiene nada que ver Sí. las sociedades y los empresarios. Hoy la misma Europa, por ejemplo, la misma Alemania y Austria, se solventan el 70% de los judíos y de los rusos. Porque vos sabés, después del problema del Holocausto, se le ofrecieron muchísimas posibilidades comerciales a los judíos de instalarse en Europa, en Austria, de formar sus empresas. Entonces han crecido desde esa perspectiva. Y por otro lado, los rusos también desde que hace 30 años atrás empezaron a invertir aquí. Ajá. Entonces, digamos, y no tienen nada que ver con las ideologías políticas o con las decisiones que tome el gobierno. Tenemos... Y por otro lado sabemos el conflicto ideológico que hay entre las religiones cristianas ortodoxas y la católica, ¿no? Que son, ya decimos, de más de 800 años y en que nos llevan a todas temas esas irresueltos, diferencias claro. ideológicas, claro. Esos temas que son irresueltos de hace Por siglos, eso, ¿no? y que no se pueden entender desde el continente latinoamericano ni desde el europeo, porque ellos tienen otros valores. Como yo lo comenté antes de entrar a tu nota, en una discusión que tuve en un debate mediático, por ejemplo, el tema aborto, eutanasia, para Europa, digamos los países germanos, no es ningún tema de moral política, es un tema personal, mientras que en las políticas latinoamericanas y las ideologías liberales lo tocan como tema. Mientras que en Europa se dice, si yo decido terminar con mi vida o abortar, es un tema personal y no ideológico ni de la moral política. Exacto. Sí, sí, está muy tergiversada, muy dividida la cuestión, ¿no? Muy dividida, ¿te das cuenta? Y allá, entonces, la guerra para el germano o para el ruso, la guerra no tiene moral. Lucho por los propios intereses patrióticos, por los propios intereses de un acuerdo. ¿Hay blanco o hay negro? Bueno, ¿crees que esto puede tener alguna solución? Porque lo complejo es que esto avance y que vayamos a un enfrentamiento nuclear que ya complicaría mucho más inclusive la situación de Europa y de la propia Rusia, ni hablar de lo que puede pasar ahí en Ucrania y los países vecinos de la región, ¿no? O sea, evidentemente acá hay un enfrentamiento con una dureza atroz donde nadie quiere ceder, pero en algún momento va a tener que llegarse a un acuerdo porque esto realmente no da para mucho más. Yo en ese sentido te digo, hoy si interpretamos la carta de Putin, él defiende sus intereses, los rusos, los euroasiáticos defienden sus intereses, entonces es un tema de que está pidiendo por favor manténganse aparte, no formen partido y también defender a sus ideologías y a su nación. Europa tiene que tomar una decisión y abstenerse a meterse en ese conflicto y ofrecer la paz mundial y también la OTAN mantenerse aparte y no seguir avanzando, porque digamos, y lo que yo deseo que sea que se desarme la OTAN y se desarmen las Naciones Unidas, porque realmente no sirven para nada. Evidentemente y que haya han fracasado, crecimiento, ¿no? Que haya crecimiento por parte de las embajadas de cada país con los tratados de paz y los tratados bilaterales con los mismos países, digamos, ¿no? O sea, yo creo que desde esa parte tenemos que empezar a trabajar más las políticas internacionales con los propios países, respetando las ideologías de cada uno y evitando los conflictos de armamento, porque a Estados Unidos no le importa nada. Fíjate, hoy es Rusia el asesino, pero nadie dice nada de Estados Unidos que vive atacando y metiéndose y matando a gente de otros países, ¿no?
Un temita, muy duro todo. Karen, te agradezco, esperemos que reflexionen y que esto se llegue a un acuerdo lo más rápido posible para evitar las muertes innecesarias de la, digamos, gente civil, que es la que más está sufriendo y padeciendo todas estas atrocidades, ¿no? Ahí está el trasfondo de toda esta cuestión más dolorosa que estamos viviendo. Un gran cariño, como siempre, y gracias. Gracias. Seguimos la semana que viene con las últimas novedades, perfecto, ¿de acuerdo? Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Igualmente. Karen Heban desde Viena, Austria, con un informe realmente de último momento, una primicia exclusiva de Galáctica Internacional, lo que acaba hace minutos de emitir justamente el mandatario de Rusia en la cadena oficial de radio y televisión de ese país, que está censurada en muchos puntos del planeta Tierra. Lo compartíamos en vivo y en directo hace instantes aquí en Galáctica Internacional con ustedes. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.